Bien, Romanos capítulo 8, versículos del 31 en adelante. Vamos a iniciar una nueva porción del 31 al 39 y toda esta porción la vamos a titular La eterna seguridad del creyente. Son pasajes que se leen una y otra vez, pero aún así voy a dar lectura nuevamente. Esta va a ser la primera parte y curiosamente estaba mirando también días atrás el canal de YouTube y esta sería la enseñanza número 70. 70 enseñanzas ya, por la gracia del Señor. Muy bien, Romanos 8:31, dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Sigo leyendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? La eterna seguridad del creyente. Lo primero que quiero decir, lo primero que quiero precisar es lo siguiente. Esta seguridad de la cual voy a explicar en toda esta porción bíblica no está basada en ti, no está basada en mí. Esta seguridad, por algo la titulé seguridad eterna, y yo no soy eterno, tú tampoco. Por lo tanto, esta seguridad de la que voy a hablar no tiene que ver con tus obras, no tiene que ver con mis obras, no tiene que ver con mi capacidad inherente, no tiene que ver con tu capacidad personal. La seguridad eterna tiene que ver con Él. Y esa seguridad en Él, Él la comunica a nosotros. ¿Entiende la diferencia? Porque es en Él que tenemos todas estas gloriosas e inefables, bendiciones. Esto está basado entonces en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido, en su palabra, en su propósito eterno, como lo hemos venido enseñando en los pasajes anteriores. En segundo lugar, debemos considerar lo que Pablo ha venido enseñando del versículo 28 al 30 principalmente. Pero desde el versículo 1 Pablo ha venido diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, argumento tras argumento de esta eterna seguridad del creyente. Entonces, todo lo que leí ahora del 31 al 39 se sienta sobre la base de los primeros versículos del capítulo 8. Dicho de otra manera, hoy vamos a entender con mayor profundidad lo del 31 al 39 porque hemos explicado la base del 8. Si no, no tendría mayor significado, no tendría mayor sentido para nosotros. Por eso es que es tan relevante enseñar la Biblia verso por verso, palabra por palabra, idea tras idea,
para seguir el hilo conductor de la mente del escritor que fue movido por el Espíritu Santo para traernos su palabra. Si hay algo que puedo asegurar en esta mañana bajo la autoridad de la palabra de Dios, es que si alguno de ustedes en esta mañana o los que me ven por este canal ha sido verdaderamente regenerado, perdonado, justificado, entonces nunca, nunca jamás te vas a perder. Y se va a confirmar con toda esta porción bíblica. Si alguien ha sido conocido de antemano, si alguien ha sido predestinado, si alguien ha sido justificado, si alguien ha sido llamado, si alguien ha sido glorificado, entonces nunca perderá su salvación. Jamás, nunca será borrado del libro de la vida. Jamás, nunca nadie nos arrebatará de la mano de nuestro buen pastor. Eso es lo que te puedo asegurar bajo la autoridad de la promesa de la palabra del Señor. En toda esta porción bíblica el apóstol Pablo exalta, celebra, ensalza esta gloriosa verdad, esta gloriosa seguridad que tenemos en Cristo. Y vamos a identificarnos con estas palabras de Pablo. Ojalá estuviésemos en la mente de Pablo para entender, Pablo, ¿por qué dices estas cosas? Bueno, pero ese es uno de los desafíos que tenemos los expositores. Comunicar lo que el autor quiso decir, no lo que a mí se me antoja decir, sino lo que estaba en la mente del autor y transmitió a su audiencia original. Si pensaron que lo anterior que hemos visto fue glorioso, bueno, esto va a ser un vaso así rebosando, cayendo las bendiciones del vaso, que es tu corazón. Ya pues empiece luego, pastor. Te siente mucho preámbulo. Ya bueno, ahora voy a entrar. Muy bien, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ustedes observaron la lectura, antes de ir al versículo 31, el apóstol Pablo hace 6 preguntas retóricas. En vez de decirlo, en vez de Pablo afirmarlo, Pablo lo pregunta. Es como si preguntara a Pablo, ¿qué vas a decir, iglesia en Roma, ante toda esta gloriosa verdad? Ahora lo contextualizo a nosotros. Es como si Pablo nos preguntara, ¿qué van a decir ustedes, iglesia local, ante toda esta gloriosa verdad que hemos ya analizado? ¿Cuáles son esas 6 preguntas? Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 31, ¿quién contra nosotros? Hermanos, todas estas preguntas se supone que tienen una respuesta lógica, tienen una respuesta evidente. A ver, les pregunto, si me entienden la idea, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Te das cuenta? Es fácil discernir la respuesta. Tercera pregunta, 32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es obvio, ¿no? Cuarta pregunta, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quinta pregunta, ¿quién es el que condenará? Versículo 34. Sexta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Son preguntas que tienen una respuesta evidente ante la exposición anterior del capítulo 8. Entonces, la interrogante primera de Pablo, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Esa expresión ¿qué pues? Es lo que une, es lo que liga a todo lo anterior. ¿Qué pues diremos a esto? Podríamos leerlo así. En virtud de lo que he venido enseñando, principalmente,
que antes nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos llamó, nos glorificó, etc. En virtud de lo que he venido enseñando, ¿qué podemos decir? ¿Qué diremos en vista de estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que les he venido enseñando. ¿Qué pues diremos a eso? Él responde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saborea la primera expresión, degusta la primera expresión, si Dios es por nosotros. No está diciendo si el emperador de Roma es por nosotros. Pablo no está diciendo si Moisés es por vosotros. Pablo no está diciendo si el presidente de la República es por vosotros. Pablo no está diciendo si algún superhéroe, si hay algún niño jovencito que me está escuchando, es por nosotros. ¿Qué dice Pablo? Si Dios es por nosotros. Pregunta, ¿hay algún ser mayor que Dios? Entonces Pablo se va a lo más excelso, Pablo se va a lo altísimo. Si Dios es por nosotros, si ese Dios que me conoció, que me llamó, que me justificó, que me predestinó y que me glorificó, si Él es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo se traduce Dios es por nosotros? Debido a que Dios está a nuestro favor, debido a que Dios está a nuestro lado, y este sí no es condicional, es la afirmación de un hecho. La idea es la siguiente, ya que Dios está a nuestro favor, ya que Dios está de tu lado, querido hermano, está a nuestro favor, entonces, ¿quién podría estar en contra nuestra? ¿Quién podría oponerse al Dios del universo que está a favor de nosotros, habiéndonos conocido, habiéndonos predestinado, habiendo hecho toda la obra de salvación? La respuesta es nadie. Esta pura expresión, hermano, sería suficiente para mantenerte durante toda tu vida cristiana vivo, agradecido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo interesante de esto es esa palabrita, ese pronombre tis en el griego, que se puede traducir quién o qué. Por tanto, esa interrogante podemos leerla de dos formas. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Nadie. Si la traducimos, ¿qué contra nosotros? Tendríamos que contestar, nada. ¿Por qué? Porque es Dios el que está a nuestro favor. Respondan ustedes ahora. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué contra nosotros? ¿Por qué puedes contestar eso? Porque Dios es por nosotros. Más claro aún, ya lo dije, pero lo repito. Si Dios te conoció de antemano, si Él determinó tener una relación de amor íntima, personal, con Pedro, con Cristina, con Emelina, con José, si Él te predestinó, si te llamó eficazmente a salvación, si te justificó, te glorificó, entonces, ¿qué fuerza humana o angelical podría estar en contra de ti? La respuesta es nadie ni nada. No hay nadie y no hay nada que nos pueda separar de Dios. Porque en ese propósito eterno, Él nos ha incluido en este plan inalterable, irrompible,
porque somos suyos, de una vez y para siempre. Él es el ser más poderoso. No hay ninguna. Por eso Pablo, entienden ahora, hermanos, por qué Pablo más abajo dice, ni la muerte, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y si se me olvida algo, dice Pablo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Entienden ahora el punto? Todo es en virtud de esa interrogante. ¿Quién contra de nosotros? ¿Quién? ¿O qué contra de nosotros? Nada, ni nadie. Entonces, estas verdades, hermanos, traen certeza, traen seguridad, traen gozo. No una seguridad relajante, no un gozo relajante. ¿Me entienden cuando quiero decir eso? Ah, qué bueno, pastor, no me voy a perder nunca más. Entonces me quedo en la casa flojeando todo el día, no sirvo a ti, Señor, no sirvo a la iglesia. No. Porque si tú entiendes la mente de Pablo, cuando Pablo entendió estas verdades enseñadas por Dios a él, ¿cómo fue Pablo en el ministerio? A ver, ¿cómo sirvió a Dios? ¿Mediocre? El mismo que está enseñando estas verdades que para algunos se podrían tornar en relajo, para Pablo lo encendió en más pasión por Dios. Por eso es que es tan ridículo cuando yo escucho, ah, tú, pastor, eres de los que cree que si el Señor hace una obra de salvación, la hace para siempre. Sí, entonces espérate un poquito nomás, la iglesia va a empezar a desviarse, la iglesia va a empezar a pecar. ¿Por qué? Porque si estoy seguro en Cristo. Qué ridículo, hermanos, esa conclusión. Eso jamás lo enseña la Biblia. La Biblia enseña, si nosotros, Dios, nos comunica esa seguridad en su promesa, ¿qué debería hacer el creyente? Con mayor pasión, con mayor entrega, con mayor santidad, con mayor disposición, con mayor gratitud, servir al Señor. No al revés. Si alguien concluye de esa manera es porque no ha entendido nada. En ese propósito eterno estábamos nosotros, hermanos, y esto comienza a traernos confianza y seguridad. No en nosotros mismos. ¿Entiendes el punto? No en nosotros, sino en su promesa, en su palabra, en lo que Él nos confirma. Alguien pudo haber cuestionado a Pablo cuando Pablo dijo esto. ¿Cómo que quién contra nuestra, Pablo? A ver, Pablo, escúchame bien. Oye, los azotes que te dan, ¿cómo que quién contra de ti? ¿Y las persecuciones, Pablo? A ver, explícanos mejor, ¿cómo que quién contra nuestra si te han encarcelado, te han perseguido, tienes enemigos por todos lados, Pablo? Pudieron haberle hecho eso, ¿no? Dicho eso. Pablo hubiese contestado algo más o menos así, ¿es verdad? Pero ninguno de ellos me destruirá definitiva ni determinantemente, porque las cárceles, enemigos, persecución, Dios lo está usando para formar la imagen de su Hijo Jesucristo y me está preparando para encontrarme en la gloria eterna con su Hijo. Entonces al final me están haciendo un favor. Mirado desde la óptica divina. Entonces es verdad que nadie contra nuestra, aunque tengas enemigos, porque Dios usa esos enemigos para forjar en ti el carácter de Cristo. Y si me llegan a matar o llegaban a matar a Pablo, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es un favor me hacen, ¿o no? Para el mundo, destruido. No. Si viene alguien y te pone una pistola en la cabeza, te pega un balazo y te mata, te hacen el favor más grande que pudieron haberte hecho en toda tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en 5 segundos te mandan a la presencia del Señor. ¿Qué favor más grande nos pueden hacer? Porque ¿qué es lo más extremo que podrían hacernos nuestros enemigos? Quitarnos la vida, ¿no? Pero la muerte para un creyente es ganancia y estimación.
porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ¿quién contra nuestra? Nadie. ¿Qué contra nuestra? Nada. Si Dios es por nosotros. Retrocedamos a Deuteronomio 20, por favor. Deuteronomio capítulo 20, para ver las leyes de la guerra. Y aquí vamos a extraer un principio muy importante. Deuteronomio 20, versículo del 1 al 4, dice así. Cuando salgas a la guerra, porque recuerden ustedes que Israel fue rodeado de naciones paganas y para poseer la tierra tenía que luchar con esas naciones, tenía que exterminar esas naciones. Entonces aquí se le dan los lineamientos, las leyes para la guerra. Pero pongan atención, hermanos, a algo muy interesante. Cuando salgas a la guerra, ¿contra quiénes? Contra tus enemigos. ¿Qué palabra utilizó Pablo en Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y aquí, ¿qué está diciendo Moisés? Guerra contra tus enemigos. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué es lo que dice aquí? No tengas temor de ellos. Inmediatamente aquí se da la razón. ¿Por qué? A ver, porque Jehová, tu Dios, está contigo. Miren, hermanos, esto para nosotros es algo como tan común, ¿cierto? Tan común. Pero la única solución para el pueblo de Israel, divina, ante los enemigos, ante cualquier enfrentamiento en una guerra con las naciones paganas y enemigas, era simple y sencillamente confiar que ese Dios está conmigo. Como que parece insuficiente, ¿cierto? Pero no, esa fue la orden. Crean en mí, confíen en mí, yo estoy con ustedes. No importa que tengan 100,000 caballos, no importa que tengan 100,000 carros, no importa que tengan miles de arcos, miles de flechas. No. Den 7 vueltas en el muro, confiando en mí, nada más. Yo pensé que me iba a mandar a hacer pesas, Josué. No, confíen en mí, hagan lo que yo les ordeno. Sigamos leyendo. Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó, y aquí se le da un argumento, o sea, Dios ya había estado con ellos sacándolos de Egipto. El cual te sacó de tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote. Después vamos a aprender en el versículo 33 que nuestro sacerdote ya no está puesto en pie, como aquí se les pidió. Nuestro sacerdote que intercede por nosotros está sentado a la diestra del Padre. Por eso nosotros tenemos la victoria. ¿Entiende la analogía? Bueno, aquí el sacerdote de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, tenían que ponerse en pie. Y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Otra explicación, otro argumento, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Dos expresiones, Dios está con vosotros y Dios va con vosotros. Suficiente para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Hermanos, ahí está el mismo principio. ¿Qué debía entender Israel? Que Dios estaba con ellos y Dios iba con ellos a esa guerra. Nosotros estamos en un mundo. Pablo dijo: si Dios es por vosotros, traducido con la expresión de Deuteronomio 20, si Dios es
está con ustedes y Dios va con ustedes en este peregrinar, en esta vida cristiana, entonces ¿quién contra ustedes? Regresamos a Romanos. Ni siquiera Satanás, hermanos. Versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo. De aquí Pablo sigue argumentando la interrogante anterior. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El verbo escatimó aquí significa evitó un daño, refrenó, perdonó, pero está en negativo. Pablo dice el que no escatimó. Por tanto, tendríamos que leerlo de esta forma. Por tanto, el que no evitó el daño de su hijo, el que no refrenó a su hijo, el que no perdonó a su hijo, es decir, el que no impidió su muerte. Dios el Padre, ¿lo impidió o no? No lo impidió, sino que lo entregó. Por todos nosotros. Por esos nosotros, de la cual Pablo antes dice, no tengan temor, porque si Dios es por nosotros, los que antes conoció, los que fueron predestinados, los que llamó, por aquellos los entregó, lo entregó el Padre al Hijo. Él no refrenó a su Hijo. Él no impidió enviarlo a la cruz y sufrir por nosotros. Entonces la pregunta es, si Dios nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como lo explica un diccionario griego, la expresión ni a su propio Hijo, dice, enfatiza lo extraordinario del regalo que Dios nos dio en su gracia, su propio Hijo. Permítame usar estas palabras. En el mundo o en el universo no hay un ser más importante para Dios, más valioso para Dios, más amado para Dios que su propio Hijo. Y ese único ser más amado, más valioso, lo entregó por ti. ¿Entiendes el punto? Lo más valioso para el Padre, lo más amado para el Padre, lo entregó por nosotros. Entonces, el argumento es el siguiente. Si entregó lo más importante, lo más valioso del universo, su propio Hijo, entonces ¿no te dará todas las demás cosas menores si te dio lo más grande? Siempre recuerdo un ejemplo que daba antes y viene a mi memoria y se los recuerdo. Llega el papá y le dice a su esposa, vamos a hacer un hombre que tenía dinero, vamos a hacerle un regalo a nuestro hijo. ¿Sí? ¿Qué regalo le vamos a hacer? Mira, ¿qué te parece si le hacemos una cancha para que él la tenga y juegue en la casa con sus amiguitos? Constrúyela un césped, un pasto, pero verde, lindo. Construye camarines, les compra camisetas, les compra mallas para los arcos, les coloca un pequeño casino por si les da sed para que vayan a tomar agüita, les compra todo lo más caro. Un día llega el niño y ve todo ese regalo. Le dice, mamá, ¿qué es esto? Tu papá te regaló todo esto, hijo. Y el niño pregunta y dice, pero no veo la pelota, mamá. Pregunta, ¿ustedes creen que el niño va a dudar de que el papá le va a traer la pelota lo mínimo si ya le hizo lo más grande? ¿Me explico? Ese niño va a decir, es obvio que mi papá me va a traer la pelota si gastó cuánto dinero en construir esto.
¿La pelota cuánto vale? Así comparado con todo lo que gastó. Esa es la idea. Si Dios nos dio a su Hijo, lo más grande, lo más amado, lo más valioso, ¿no te va a dar todo lo demás para que tú llegues a ese propósito final de glorificación? Es ridículo pensar que no, hermanos, porque Él lo ha prometido hacer. Es verdad que Pilato y Herodes se unieron. Es verdad que los judíos y los romanos le quitaron la vida al Hijo. Pero eso fue porque Jehová quiso quebrantarlo. Dios finalmente fue el que entregó a su Hijo. Los otros fueron responsables pecaminosos humanos, pero había una mano divina soberana llevando todo el plan de salvación para que tú y yo seamos llevados a la gloria. Por eso usó el verbo glorificó en pasado. El argumento entonces es de mayor a menor. Si nos entregó a su Hijo, lo más glorioso del universo, entonces, hermano, te va a dar todo lo demás para que puedas cumplir el propósito eterno de Dios y ser glorificado finalmente. ¿Te alegra eso? Qué lástima lo de las mascarillas. Porque antes por lo menos veía al hermano que su rostro cambiaba, se gozaba con estas verdades. Ahora sí todos están como... Yo me cuestiono, no sé si estoy enseñando, no les gusta lo que digo. Mire, hermanos, esto es lo mismo. Miren, antes de decir esto, vean por favor el verso 32, porque ahí hay una expresión clave. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está la sustitución. En la pregunta dice, ¿cómo no nos dará también? ¿Y qué dice ahora? Con Él. ¿Entiendes? Porque todas las bendiciones son en Cristo, no fuera de Él. Nuestra seguridad es en Él, no en mí. Con Él. Entonces, si se entregó lo más grande, entonces todo lo menor también será provisto por Jehová Jireh, el mismo que proveyó el carnero de Génesis 22 en la lectura del hermano Juan Carlos. ¿Tú crees que Dios iba a decir del cielo, ¿de dónde vamos a sacar un carnero ahora? Ahí está Abraham. No le quites la vida a tu hijo. Ahí está la provisión, el carnero. Mateo 6, no lo busquen, no lo busquen. Cristo dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Cierto? Pregunta, ¿qué es más importante, la vida o el alimento? Muy bien. ¿Quién te dio la vida? La vida, siendo más importante, ¿te dará lo menos importante que es el alimento? ¿Entiendes el punto? ¿No es el cuerpo más que el vestido? ¿Cierto? ¿Quién te dio el cuerpo que tienes? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alimento? O el vestido, perdón. El cuerpo. Entonces, si Él te dio el cuerpo, ¿no te va a dar una pilchita para ponerte encima? No, bueno, para los que nos ven en otros países, una prenda o lo que sea, un pantalón, una polerita, lo que sea, es obvio, ¿verdad? Ese es el punto de Pablo. Si nos entregó al Rey de Reyes y Señor de Señores, si nos entregó el tesoro más impresionante, invaluable del universo, ¿no nos dará también con ese tesoro todo lo demás? Romanos 5:10, lo recordamos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, si Dios te salvó siendo un enemigo de Él, ¿no te va a conservar la salvación ahora que eres su hijo? Todas las cosas. Y esas todas las cosas, noten hermanos, regresamos a Romanos 8:32, perdón. Porque ahí Pablo dice, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Recordemos esas todas cosas, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que son menores son todas aquellas cosas que tú necesitas para llevar a cabo ese propósito eterno que Dios estableció para tu vida. Todo lo que tú necesitas, espiritual y materialmente, para llevar a cabo ese propósito, entonces Él lo va a proveer. ¿Cuál es nuestro problema? Que no confiamos. ¿O me pasa a mí nomás? ¿Yo soy el incrédulo nomás? ¿Qué le dijo Cristo a ellos en Mateo 6? Hombres de poca fe. ¿No sabéis acaso que Dios tiene conocimiento de todas nuestras necesidades? Si Él alimenta a los pajarillos, si Él viste los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. Mateo 6 del 25 al 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, vestido y bebida, serán añadidas. Entonces el aspecto más importante es la provisión espiritual. Pero secundariamente, para vivir la vida cristiana necesitamos comida, necesitamos vestido. Él también lo promete. Todo aquello que sea útil para conformarnos a su imagen, repito, dentro de este propósito, incluidas las cosas dolorosas que no nos gustan, las cosas tristes que no nos gustan, debilidades, aflicciones, como Pablo mencionó anteriormente en los versículos. Pero nunca te olvides, hermano, como dijo John MacArthur, creo que fue, la palabra es el cuchillo, pero la aflicción es el mango del cuchillo que Dios usa para trabajar en tu carácter. Y nunca debemos de olvidar que todo dolor, aflicción, tristeza, amargura, complicación, enfermedad, es algo que Dios está usando divinamente para ser más como Cristo. Porque en eso consiste su predestinación. Finalmente ser consumada la glorificación y ser semejantes a Él. Pero Él quiere comenzar ahora, no después, hoy día, a conformarnos a su imagen. Versículo 33, Romanos 8. Ahora Pablo entra a la esfera legal. Esto tiene el mismo sentido del 31. ¿Qué dice el 33? ¿Quién? Nuevamente, interrogante, tercera interrogante. ¿Quién pues? ¿O quién acusará a los escogidos, a los eclectos, a los elegidos? ¿Quién los acusará a ellos? Dios es el que justifica. Argumento tras argumento, verdades tras verdades, que nos comunican seguridad, que nos transmiten certeza. La pregunta es, ¿quién puede acusar a esos elegidos, a esos escogidos? ¿Quién puede acusar eficazmente a estos escogidos, hijos de Dios, si el juez supremo del universo los ha declarado justos? ¿Quién? A ver. ¿Quién levantará un cargo? ¿Quién presentará un cargo sobre ti si Dios ya lo quitó de tu acta condenatoria? Vamos a suponer que tu vecino llega a acusarte al trono de Dios. Dios del universo, ¿no sabías que tu hijo ha cometido pecados? Si llega un familiar tuyo que te conoció en alguna caída o algo así, y llega a acusarte allí, alguien podría decir, bueno, no son personajes muy importantes porque es un vecino común y corriente como yo.
Pero ¿qué pasaría? Tú me puedes decir, ¿qué pasaría si Satanás, el ser más poderoso después de Dios, convocara a todas sus huestes, a todos los ángeles caídos, a acusarte en pleno trono? Algo similar a lo que hizo Satanás en Job capítulo 1, delante de Dios. Y te acusaran delante del trono y le dijeran a Dios, miren, tenemos un registro aquí. Juan Pérez es tu hijo, Dios. Sí, mire, pecó la semana pasada, nosotros lo vimos. Hizo esto, y eso que le estoy hablando de pecados pasados. De hecho, hoy día mismo hizo algo indebido. Y podríamos asegurar que la otra semana o el próximo año van a caer en unos 4 o 5 pecados más. Los demás, alto rango acusándote. Pero resulta que leo el texto y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ante toda esa acusación de las huestes de Satanás, los seres más poderosos después de Dios, se escucha una voz en el trono que dice, es verdad, Juan Pérez ha pecado, pero él ya está total y completamente justificado. Está libre de culpa, porque eso es lo que significa ser justificado. Es una declaración. No es que nos hace justos Dios, nos declara sin culpa. Y Dios le contesta algo adicional, y es verdad que ha pecado, pero cuando yo lo justifiqué, perdoné no solo sus pecados pasados, perdoné también en mi justificación los pecados presentes y también perdoné los pecados futuros de Juan Pérez. Y le digo más, si han pecado, van a sufrir, aunque sean mis hijos. Pero como son mis hijos, antes conocidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados, yo los voy a disciplinar. Porque no estoy pasando por alto el pecado. Judicialmente están declarados justos. Pero experimentalmente en su santificación, yo voy a tratar con Juanito Pérez. ¿Por qué? Por eso es que escribí en Hebreos 12 que él a sus hijos por amor los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, no se escapan de mi trato, pero siguen siendo mis escogidos hasta el fin. Esa defensa tengo yo en el trono. Leo también tienes esa defensa. Luis, impresionante, ¿ah? Y no es el juez de la Corte Suprema en Santiago. No, eso es algo menor. Dios es el que justifica. ¿Te trae gozo eso, hermano? Por eso todos los verbos en pasados es algo que en la mente de Dios nosotros jamás nos perderemos. Pero hay que te portes mal, hermano. Dios te va a tratar porque eres su hijo. Y qué bueno que sea así, ¿no? Porque si no, quizás ¿dónde andaríamos nosotros? Así que gracias a Dios por su trato, por su disciplina, por su castigo, porque Él castiga. Y duele cuando lo hace. Como dijo Martin Lloyd-Jones, ¿quién podrá pasar adelante para acusar con éxito a un miembro escogido de la propia familia del juez? Interesante, ¿no? Y que ya ha sido exonerado según el estándar legal más estricto del universo. Fin de la cita.
La justificación de Dios es sellada con la glorificación. Qué gloriosas y edificantes verdades, hermanos. Tiene sentido todo lo que estamos explicando, ¿verdad? Trae gozo, trae más, esa certeza, se alimenta esa seguridad. Alguien pudo haberle dicho, Pablo, ya basta, Pablo, ya entendimos ya. No, sigue. Con esto terminamos. Versículo 34. Este versículo 34 podría ser un solo sermón, hermanos. Pero no, lo vamos a hacer ver de pasada. Vamos a explicar lo más básico. ¿Qué dice el 34? ¿Quién es el que condenará? Esta es la quinta pregunta. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ante la interrogante del verso 34, hay 4 argumentos que Pablo da, aparte de todo lo anterior. Primera pregunta, la quinta pregunta del verso 34. ¿Quién es el que condenará? Ya Pablo lo contestó en el verso 1. ¿Qué dijo en el verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. No hay. ¿Y por qué hay gente que quiere que haya condenación? No entiendo eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la condicionante. ¿Cuáles son esos 4 argumentos? En el mismo versículo 34. Número 1, su muerte sustitutiva. Número 2, su resurrección demostrativa. Número 3, su ascensión definitiva. Y número 4, su intercesión continuativa. Aquí están estos aspectos de la obra de Cristo. Número 1, su muerte sustitutiva. ¿Qué dice después de la respuesta del verso 34? Cristo es el que murió. Pero ¿qué dice en el versículo 31? Si Dios es el que no escatimó, 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros o en lugar de todos nosotros, ahí está la muerte sustitutiva de Cristo. Es decir, ¿quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar porque tenemos el respaldo de la muerte sustitutiva de Cristo en mi lugar. Nadie me puede condenar. ¿Por qué? Porque mi condenación la recibió Cristo en su muerte. Por eso nadie me puede condenar. Lo entregó por todos nosotros. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca olviden que en la cruz del Calvario Jesucristo cargó mi pecado. Él llevó mi pecado, por tanto llevó mi condenación. Entonces Dios castiga a su Hijo en mi lugar y hoy Dios me ve a mí en su Hijo. Por eso, ¿quién me condenará? Nadie, porque mi condenación que yo merecía la llevó Cristo sustitutivamente en la cruz del Calvario. Número 2, su resurrección demostrativa. Sigamos leyendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, ¿qué significa más aún? Es otro argumento. Más aún, dice él, el que también resucitó. Hermanos, esto lo hemos dicho varias veces en nuestra iglesia. Servimos a un Dios que, si bien es cierto, murió, pero no nos quedamos ahí. Servimos a un Dios que murió y resucitó. Ningún fundador de ninguna religión en el planeta entero hay registros históricos fidedignos que se haya levantado de la tumba. No hay nadie. De la resurrección de Cristo tenemos a Tácito
a Plinio, Josefo, que no eran historiadores cristianos, y lo registran como un evento histórico, real, genuino. Tal fue su impacto de su resurrección y el impacto en el Imperio Romano como tal, en Constantino y toda esa historia. ¿Por qué? Porque fue una resurrección demostrativa. Los discípulos lo tocaron, los discípulos lo observaron, los discípulos no pudieron estar dispuestos a morir por una mentira, hermanos. Si los discípulos estuvieron dispuestos a ir por el mundo, inclusive a perder su propia vida, es porque corroboraron que ese Jesús que había muerto había también resucitado. Lo palparon, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el que condenará? Su muerte sustitutiva como un argumento. Número 2, su resurrección demostrativa. Número 3, su ascensión definitiva. Por eso el texto dice, el que además está a la diestra de Dios. El Padre recibe a su Hijo y se sienta a su diestra. Y esto lo hemos dicho también. Ustedes saben que de acuerdo a Hebreos capítulo 10, confirmando el sacerdocio levítico, nunca dice la Biblia que se mandó a hacer una silla en el lugar santísimo. No habían sillas. El sacerdote jamás entraba y se sentaba. Entraba con el efod, 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, con unas campanillas, pero jamás decía que se sentaba. ¿Por qué? Porque se tenían que morir y se tenían que suceder uno tras otro. Pero el sacerdote por excelencia, el único sumo sacerdote real, Jesucristo, muere, resucita, llega al trono y se sienta. ¿Qué nos quiere decir con eso? Consumada la obra. Me siento, no hay nada más que agregar, no hay nada más que hacer. Él regresa a su trono de gloria. El lugar de supremo honor para su Hijo, a la diestra del Padre. Y como guinda de la torta, su intercesión continuativa. ¿Qué está haciendo en el trono? Dice al final del 34, el que también intercede por nosotros. El que también, aún más, todos esos adverbios indican una cosa tras otra. Todo esto va unido como argumento de la pregunta de Pablo. ¿Quién es el que condenará? La oración de Cristo a favor de los suyos. Confirmando lo que dice Hebreos 7:25. Hermanos amados, esto mira, es tan importante que lo entiendas. Hebreos 7:25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está orando continuamente por ti, hermano, y por ti, hermana. ¿Sabías eso? Está orando a su Padre para salvarte hasta el fin. Ahora, queda respondida la pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo murió en mi lugar, Él resucitó, yo resucité con Él, está a la diestra del Padre, yo estoy con Él sentado en lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, y además de eso, Él está intercediendo por mí para salvarme perpetuamente. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Hubo alguna oración que Cristo hizo a su Padre que su Padre no le contestara? Regresemos por favor a Juan 17. Juan capítulo 17. La gran oración de intercesión de Cristo por los suyos. Juan 17 del 9 al 11 dice así: yo ruego por ellos
Y esta palabra ellos se refiere a los 11 discípulos aquí con el Señor, para no perder de vista aquello. Y atención lo que dice ahora el Señor: no ruego por el mundo, yo ruego solo por mis hijos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, aquí Cristo establece claramente que el ruego de Cristo presencialmente, porque aquí Cristo todavía no iba a la cruz, es por ellos. ¿Por quiénes? Por sus discípulos presenciales, por sus discípulos originales, podríamos decir. Solo por ellos, no por el mundo. 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos, los 11, están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, esos 11, guárdalos en tu nombre. Cristo está intercediendo aquí por sus discípulos. ¿Entiende la idea, verdad? Sigamos. Para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y atención, hermanos, por favor, esta frase: y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es igual Judas, para que la escritura se cumpliese. ¿Por quiénes está intercediendo Cristo aquí? Por sus discípulos originales, por el colegio apostólico del Señor, por los 11 discípulos. Pero vamos al 20 ahora. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hubo un sinnúmero de hombres y mujeres que escucharon la palabra del Evangelio a través de los 11. Para ellos también es la promesa de intercesión. No ruego solamente por estos 11, también voy a orar por todos aquellos que en un futuro se conviertan al Señor por la predicación de estos, porque esto es una cadena. Y dentro de todos esos discípulos posteriores estaba este grupito de hermanos aquí. Cristo intercediendo por nosotros cuando Cristo vivía en la tierra. Sigamos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Padre ha amado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Yo también fui amado como su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Tú también fuiste amado como el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Por último, Lucas capítulo 22. Pastor, pero ¿cómo que ninguno de ellos se perdió? ¿Y qué pasó con la negación de Pedro, pastor? Ah, querido hermano, Jesucristo terminó su obra redentora plenamente, pero no ha terminado su obra intercesora definitivamente. Y te lo voy a demostrar con Pedro. Lucas 22, versículo 31 al 32, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Atención, esto Pedro lo está escuchando del mismo maestro de manera directa. Están los dos conversando, teniendo un diálogo. Pero yo he rogado por ti, Pedro. Pedro, ¿en qué sentido estoy rogando por ti ahora mismo? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, escuchen muy bien, por favor. Lo que hace Jesús con Pedro aquí en la tierra es una muestra
de lo que seguiría haciendo en su trono por Pedro. Pastor, ¿puede decirme alguien? Entonces, ¿cómo vemos, cómo tratamos, cómo entendemos la negación tan abierta de Pedro? ¿Qué le había dicho Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pregunta, ¿le faltó la fe a Pedro en algún momento de su vida? Sí, porque lo negó al Señor. Pero no le faltó definitivamente, porque después Pedro confesó su pecado, se arrepintió y siguió adelante. ¿Pero por qué? Porque había una intercesión soberana. ¿Cómo lo demuestro? Vean el texto 32. Cristo hablándole a Pedro, le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No faltó la fe definitivamente. ¿Qué le agrega Cristo a Pedro? Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Cristo le dice a Pedro, y tú una vez vuelto? Porque los que Dios conoció de antemano, predestinó, justificó, llamó, glorificó, jamás se pueden perder. Y le afirma a Pedro que él volvería, porque él estaría intercediendo por él. ¿Entiendes por qué tú no te pierdes, hermano? Porque Cristo está intercediendo ahora mismo en su trono por ti y por mí. Y aunque la fe ha faltado en nosotros muchas veces de manera temporal, no puede faltar definitivamente hasta el fin, porque los que somos llamados por Dios eficazmente, conocidos de antemano, predestinados, vamos a perseverar hasta el fin, con dolores, con confusión, con temor, con debilidad, con enfermedades, pero Dios me estará esperando para glorificarme al fin, porque es su promesa. Y esto es lo que trae mucha seguridad. Por lo menos a mí, certeza, gozo y alegría de que mi buen Dios, si me marcó para ser de Él, jamás, nunca, nadie quitará esa marca. Lo que queremos hacer es glorificarlo a Él si verdaderamente hemos sido incluidos en el propósito eterno de salvación. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor, por entregarnos esta maravillosa seguridad, certeza, gozo al escuchar estas verdades, bendito Señor. Gracias por todos nuestros hermanos. A ti, Señor, te agradecemos porque estamos, Señor, entendiendo lo que tú has hecho, Señor, verdaderamente en nosotros. Gracias por esta eterna seguridad que en ti, Señor, se fundamenta esta certeza. Te agradecemos y que todos nuestros hermanos hayan podido entender lo que tú has querido enseñarnos en esta mañana. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.